I learned a lot from those guys, John Jones, Conor McGregor, Ali, everyone. But when you see me in that cage, you'll see that I'm a different breed. Israel Adesanya nació en Lagos, Nigeria, el 22 de julio de 1989, en una familia adinerada conformada por Israel, 4 hermanos menores, su padre que trabajaba como contador y su madre que era enfermera. Israel empezó a practicar taekwondo de niño como una actividad extraescolar, pero su madre lo sacó de las clases porque pasaba el día pateando todos los artículos de la casa. A los 12 años, su familia se mudó a Nueva Zelanda en busca de una mejor educación para sus hijos. Nueva Zelanda es un país con una histórica cultura de combate. Años más tarde, esto sería vital para el desarrollo deportivo de Adesanya. Al mudarse a Rotorua, Nueva Zelanda, Israel sufrió bullying intenso por su color de piel, con varios de sus compañeros gritándole que volviera a su país, pero decidió ocultárselo a sus padres para no causarles dolor. I was about 10 years old and this kid kept on riding past my house, hurling insults at me and my family. Go back to your country, Blackanese. And I just snapped. I remember just losing my cool and wailing on him. Solo el 0.3% de la población neozelandesa es de raza negra, y esto provocó que Adesanya sufriera acoso escolar constante de los 12 a los 18 años. Being bullied, being picked on, eventually you either fold or you rise and fight. El acoso fue tan intenso que más tarde Israel declaró que esta fue la razón por la que empezó a entrenar artes marciales en el futuro. Durante su adolescencia, Israel jamás entrenó ningún deporte, y más bien estaba interesado en la danza y en ver animes japoneses como Naruto y Death Note. Su sobrenombre actual proviene de la caricatura Avatar, The Last Airbender, o El último maestro del aire en español. La caricatura trata de un niño que se embarca en la misión de dominar todos los elementos de la Tierra. El apodo de Israel es The Last Stylebender, lo cual significa el último maestro de los estilos, y es la manera de Israel de decir que él se encuentra en un viaje por dominar todos los estilos de combate de la Tierra. Israel pasó su juventud bailando e incluso estuvo cerca de dedicarse a una carrera artística. La cultura de la danza y del anime influenció la vida de Israel tremendamente, y es importante entender esto para comprender su comportamiento actual. Por ejemplo, Death Note es un anime en el que el protagonista puede escribir el nombre de un enemigo en su libreta, y esto provoca que la persona muera segundos después. Este es Israel Adesanya, simulando que escribe el nombre de Robert Whittaker en el Death Note minutos antes de ejecutarlo y convertirse en campeón mundial. Pero eso es adelantarnos demasiado en nuestra historia. A los 18 años, cansado de tanto acoso por su color de piel, Israel Adesanya empezó a entrenar kickboxing. Es increíble que Adesanya haya llegado tan lejos, considerando que la mayoría de los mejores peleadores del mundo empezaron a entrenar desde niños. 6 semanas después de haber empezado a entrenar kickboxing, se inscribió a una pelea amateur de MMA sin tener idea de técnicas de lucha ni jiu-jitsu. A week of YouTube was the limit of his knowledge. How did the fight go that night? He got mauled. Kind of left me wondering, what does the kid want? He wanted to be a UFC champion. A pesar de una humillante derrota, esa noche el destino se encargó de unir a Adesanya con el entrenador perfecto para él. Eugene Bareman, un joven entrenador, se encontraba en el evento y como Adesanya no tenía entrenador ni equipo, le pidió a Eugene que estuviera en su esquina esa noche. Adesanya fue aplastado y Eugene quedó con una mala impresión de Israel. Pero Adesanya decidió que había encontrado a su entrenador perfecto. Poco después, dejó los estudios y se mudó a la ciudad de Auckland para buscar a Eugene y entrenar en su gimnasio. Al llegar, el entrenador intentó rechazarlo, diciéndole que había muchos otros buenos gimnasios en la zona a los que podía ir. Pero Israel estaba decidido y no iba a ser rechazado. When I moved to Auckland, he kind of tried to give me options, but I was like, nah, I'm good. En 2014, a los 25 años, Israel tuvo su bienvenida oficial al mundo del combate. Ganó un torneo de la televisión neozelandesa llamado Rey del Ring. Durante los siguientes 4 años,
Israel dedicó cada segundo de su vida al combate. Tuvo más de 100 peleas profesionales y amateurs de kickboxing, con resultados espectaculares. Además, mientras competía en kickboxing, entrenaba un poco de lucha y jiu-jitsu para prepararse para un eventual cambio al deporte de combate más completo del mundo. Alternando peleas de kickboxing y MMA, llegó a un récord de 11 victorias y 0 derrotas en MMA, todas por nocaut. En 2017, Adesanya se enfrentaría al campeón mundial de peso medio de Glory Kickboxing, la promotora más importante de kickboxing del mundo. Israel estaba dominando el combate y estuvo a punto de terminar la pelea en el segundo round y ganar el cinturón, pero en el tercer round fue noqueado por primera vez en su carrera y perdió el combate. Este difícil momento en su carrera fue aprovechado por Israel y su equipo para por fin realizar el salto final a las artes marciales mixtas, que Israel consideraba como la forma más real y completa de combate. I never wanted to feel vulnerable. I never wanted to feel like another guy could kick my ass in another. If you want to prove you're the best fighter, you have to fight people from other codes. Right. And this is at the UFC, that's the highest level. En febrero de 2018, Adesanya tuvo un dominante debut en la UFC. Un knockout técnico sobre Robert Wilkinson demostró que toda la emoción que generó su llegada a la UFC era justificada. Era obvio que a pesar de ser su primera pelea en la compañía, Israel era un veterano del combate. In time, because I wanted to get my experience outside the UFC. I wanted to be able to jump in the UFC and fight anyone in the world. I wanted to be able to swim with the sharks and then eat them. Israel peleó 4 veces en el 2018, 4 victorias seguidas con 2 knockouts incluidos. Su última victoria del año fue contra Derek Brunson, un campeón colegial de lucha olímpica y su prueba más difícil hasta el momento. La pelea se calentó en los meses previos y mucha gente creía que el trasfondo de kickboxing de Adesanya no iba a ser suficiente para detener los derribos de Brunson. La noche de la pelea, Adesanya tuvo una actuación perfecta, defendiendo varios derribos, dominando a Brunson y noqueándolo en el primer round. Después de conseguir su 4ª victoria en 10 meses y de perfilarse como un serio contendiente al título, era hora de bailar. Entonces comenzó el brillante 2019 de Adesanya, el año perfecto en el que llegaría al trono de los pesos medios solo 20 meses después de debutar en la UFC. Como en toda buena película de Hollywood, el protagonista debe enfrentar a su ídolo antes de llegar a la cima de su deporte. En febrero del 2019, Adesanya se enfrentaría a la leyenda que lo llevó a practicar este deporte. He brought me into this game, you know? This guy inspired me to be able to believe like a skinny black guy can just come in here and fuck everyone up. So he brought me into this game, and for me, it'll be an honor to take him out the game. El mejor peso medio de la historia, y para muchos el mejor peleador de artes marciales de la historia, Anderson Silva, se enfrentaría a Adesanya a sus 43 años, en lo que parecía una ceremonia para marcar el inicio de una nueva era. La vieja guardia le daba paso a una nueva generación. It's a true generation inside the cage, and great show for everyone, you know. I'm so happy. En 3 rounds de técnica perfecta de kickboxing, la vieja generación le pasó la estafeta a la nueva. Adesanya ganó por decisión unánime y en sus propias palabras, Did this feel like a passing of the torch to you at the end of it? Yeah, I said it. This is the end of my. This is the end of the first movie or the first documentary, where I get to fight, you know, the guy that brought me into the game. Después del final de la primera parte de su película, era hora de ir por el título mundial. El campeón mundial australiano Robert Whittaker estaba lesionado, así que Adesanya tuvo que enfrentar a Kelvin Gastelum por el cinturón interino. La noche del 13 de abril del 2019, la pelea que llevaría a Adesanya a la fama y la mejor pelea del 2019 comenzó. En el primer round, Gastelum conectó un par de golpes más que Adesanya. Israel apretó el paso y ganó convincentemente el segundo y tercer round. El cuarto round sería el momento más difícil de la carrera de Adesanya y el momento en el que sus aspiraciones del título pudieron haber muerto. Gastelum conectó casi el doble de golpes que Israel, y a 50 segundos de terminar el round, Israel estuvo a punto de ser noqueado por una patada a la cabeza que lo dejó tambaleándose. Kelvin cometió el error de buscar un derribo en lugar de seguir tirando golpes,
y así Adesanya sobrevivió el round. Gastelum levantaba las manos en señal de triunfo, 2-2 en rounds al terminar el cuarto, pero con Israel lastimado, cansado y casi al borde del knockout. En ese dramático minuto antes del quinto round, Israel se debatía entre convertirse en la siguiente gran estrella de la UFC o quedar como uno más de los prospectos que no alcanzan el título. Y entonces, dijo una frase que mostró de lo que está hecho. That's what I was thinking, and I just like, we're gonna die right here, you and me. It's kind of scary to say, but I was willing. I was like, look, if he takes me out, he takes me out, but I'm willing to die right here, so. En el round más importante de su carrera, Israel recibió 15 golpes y conectó 37, 3 de los cuales derribaron a Gastelum y marcaron un récord de derribos con golpes en peleas de campeonato. 10-8 en el quinto round para Adesanya, 48-46 en las tarjetas de los jueces y el cinturón interino de los pesos medios. Israel Adesanya no era un peleador más, era una nueva generación. El cinturón interino era su boleto para enfrentar al campeón mundial australiano Robert Whittaker. Con 5 años invicto y 0 derrotas en la división de peso medio, Whittaker se perfilaba para hacer la prueba más difícil para Adesanya. Era la primera vez en su carrera en la UFC que Israel no era favorito en casas de apuesta. El 6 de octubre del 2019, en el estadio de Marvel de Melbourne, Australia, se rompió el récord de espectadores en un evento de la UFC. 57.127 espectadores para ver a Robert Whittaker contra Israel Adesanya, Australia contra Nueva Zelanda, el dominante campeón contra el imparable contendiente. Pero Adesanya no solo quería pelear en el escenario más grande del mundo, quería dar un espectáculo completo. If you're a dancer, your ultimate dream is to perform in front of 60,000 people. If you're a fighter, your ultimate dream is to perform in front of 60,000 people. This cocky person just did both. Israel salió a enfrentar al campeón mundial con toneladas de presión encima, con el mundo esperando que perdiera para burlarse de él después de una entrada como esa, pero con hielo en las venas. Con la confianza que ha tenido desde el primer día, Israel entró al octágono, anotó el nombre de Robert en el Death Note, esquivó el 73% de los golpes del campeón, lo derribó con un gancho de derecha en el primer round y lo terminó con un gancho de izquierda en el segundo. 20 meses después de su debut en la UFC, Israel era campeón del mundo. Frente a 60.000 espectadores, Adesanya fue reconocido por ser lo que nos dijo que era desde el principio, el mejor peso medio del mundo. Lo hizo en 20 meses y lo hizo con estilo. En los próximos meses, Israel demostró estar dispuesto a elegir a los contendientes más difíciles posibles para intentar que no hubiera duda de su dominio sobre la división. Israel Adesanya es un kickboxer campeón mundial en un deporte mayormente dominado por luchadores. Es alto y delgado en una división llena de músculos. Es una nueva generación de peleador. Pero ¿puede alguien tan diferente consagrarse como uno de los mejores peleadores de la historia? ¿Puede la nueva generación llenar los zapatos de la vieja? Pronto lo sabremos. Al igual que en su infancia en Nueva Zelanda, Israel Adesanya no encaja en su entorno. Siempre ha sido de otra raza.